La noche del 14 de noviembre de 1991 era como cualquier otra en la ciudad fronteriza de San Fortuna, lo que significaba que el aire vibraba con electricidad y el olor a dinero. En el centro de todo, como un sol de neón, brillaba el Eldorado Palace, el imperio personal de Ricardo Vargas. Conocido por todos como el Rey, Ricardo era más que un dueño de casino. Era el arquitecto de aquella realidad resplandeciente. Dentro de su suite privada, el silencio solo era roto por el deslizar de las cartas sobre la mesa de fieltro y el tintineo del hielo en vasos de whisky caro. El humo de los puros danzaba en el aire, envolviendo los rostros concentrados de los jugadores en una densa niebla. Aquella no era una partida cualquiera. Era un ritual de poder y Ricardo, con su sonrisa confiada y ojos que no perdían nada, presidía la mesa como un monarca en su corte. Aquella noche, la partida de póker de altas apuestas alcanzó proporciones legendarias. Ricardo jugaba con la calma de un hombre que conocía todos los secretos del juego y de la vida. A su lado, su mano derecha y protegido, el joven y discreto Javier Morales, observaba cada movimiento con una admiración casi filial. Ricardo veía en Javier el futuro, el administrador leal que ayudaría a legitimar su imperio para su hija, Isabela. Al final de la partida, con una última jugada magistral, Ricardo recogió las fichas. Se levantó, asintió con la cabeza a Javier y caminó hacia la puerta, desapareciendo en el opulento pasillo de su propio palacio. No dijo a dónde iba. Nadie preguntó. Un rey no necesita dar explicaciones en su propio reino. Esa fue la última vez que alguien vio a Ricardo, el Rey Vargas, con vida. 26 años pasaron. San Fortuna cambió. El Eldorado Palace ahora era solo un recuerdo desvaído, y la leyenda de El Rey se convirtió en un cuento folclórico susurrado a los turistas. La desaparición de Ricardo Vargas fue archivada. Una nota a pie de página en la violenta historia de la frontera, con teorías que iban desde una fuga planeada hasta un ajuste de cuentas con el cartel. Pero la verdad no había desaparecido, solo estaba dormida, esperando en un lugar improbable. En un polvoriento almacén del museo de la ciudad, Leo, un joven archivista de 28 años, catalogaba un lote de artículos comprados en una subasta de evidencias policiales no reclamadas. Para Leo, la historia no estaba solo en los libros, sino en los objetos que la gente dejaba atrás, y estaba fascinado por la mitología que rodeaba al fundador de la ciudad moderna. Entre hebillas de cinturón oxidadas y relojes detenidos, un objeto llamó su atención. Un encendedor de plata maciza, elegante y pesado. Pertenecía a un lote de artículos recogidos de la oficina de Ricardo en 1991. Leo lo manejó sintiendo el peso de la historia en sus manos. Había algo extraño en su equilibrio. Por puro instinto, lo examinó más de cerca, pasando los dedos por su base lisa. Fue entonces cuando sintió una pequeña hendidura, casi imperceptible. Con la ayuda de una espátula fina, forzó la base y escuchó un suave clic. Un doble fondo se abrió, revelando un compartimento secreto. Dentro, perfectamente conservado, no había dinero ni joyas, sino algo mucho más íntimo, una baraja de cartas de la marca Eldorado Palace, envuelta en terciopelo gastado. Bajo la luz fría de su lámpara de escritorio, Leo extendió las cartas. El escudo de armas del casino, un sol dorado, parecía observarlo desde el pasado. Su primera impresión fue que eran cartas marcadas para hacer trampa, pero al analizarlas con su ojo entrenado para los detalles, se dio cuenta de que las marcas eran diferentes. No eran rasguños ni manchas de tinta, eran diminutos agujeros de alfiler y sutiles pliegues en los bordes, un patrón demasiado complejo para un simple truco de juego. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era un código para ganar una partida, era un lenguaje, un mensaje dejado por un hombre que sabía que su tiempo se agotaba y que la mesa de póker se había convertido en el tablero de su propio destino. Durante horas, Leo probó combinaciones, movido por una obsesión creciente. Y entonces, una jugada legendaria vino a su mente, una mano que simbolizaba la victoria absoluta, una escalera real. Separó las cartas de picas, el 10, la sota, la reina, el rey y el as.
Lentamente, las alineó, una al lado de la otra, en la secuencia exacta. Lo que vio lo dejó sin aliento. Los agujeros de alfiler, antes aleatorios, ahora se conectaban perfectamente, formando las líneas de un mapa rudimentario. Los pliegues en los bordes creaban coordenadas sutiles que apuntaban a un lugar específico en las afueras de la ciudad, un lugar olvidado por todos, una antigua mina de plata abandonada. Ricardo Vargas no había huido. Había dejado atrás su último y más desesperado farol. El descubrimiento de Leo fue recibido con escepticismo. Un mapa en una baraja de cartas parecía la trama de una película antigua, pero las evidencias eran físicas, tangibles. El encendedor era de hecho de Ricardo Vargas, la baraja era de su casino, la mina de plata existía. El polvo que cubría el caso de 26 años comenzó a ser soplado, revelando contornos olvidados. La noticia llegó a oídos de la única persona que nunca había perdido la fe, Isabela Vargas. Para el mundo, el caso se estaba reabriendo. Para ella, una herida que nunca cicatrizó estaba a punto de ser expuesta de nuevo, trayendo consigo el dolor de la incertidumbre, pero también, por primera vez en más de 2 décadas, el brillo frágil y peligroso de la esperanza. El juego final de El Rey estaba a punto de comenzar. Para no perder ningún detalle de esta investigación, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás viendo. Isabela Vargas ya no era la joven de 18 años que vio su mundo desmoronarse. A los 44 se había convertido en una abogada formidable, su vida moldeada por la ausencia y por la silenciosa determinación de honrar el nombre de su padre. Construyó su carrera sobre la lógica, la evidencia y la ley, herramientas que usaba para imponer orden en un mundo que le había mostrado el caos. Sin embargo, bajo la coraza profesional, la herida de 1991 nunca había cerrado de verdad. Era un dolor constante, un eco silencioso en cada victoria en el tribunal, en cada momento de soledad. Se negaba a aceptar las narrativas fáciles que la ciudad tejió sobre Ricardo Vargas, el hombre que huyó, el criminal que tuvo lo que merecía. Para ella, él era simplemente su padre, y la verdad sobre su destino era una deuda que el tiempo se negaba a pagar. La llamada llegó en una tarde lluviosa de martes, interrumpiendo el análisis de un contrato complejo. Era el jefe de policía, un hombre que la conocía desde la infancia, su voz una mezcla de vacilación y urgencia. Habló sobre una subasta de evidencias, un encendedor de plata y una baraja de cartas que un joven historiador afirmaba ser un mapa. Cada palabra parecía irreal, arrancada de una novela de misterio. Isabela permaneció en silencio por un largo momento, el teléfono presionado contra su oreja, mientras la lluvia golpeaba contra el cristal de su oficina. 26 años de un silencio ensordecedor fueron rotos no por un testigo o una confesión, sino por el susurro de un objeto olvidado, una última carta de un jugador que se había ido hace mucho tiempo. La armadura que había construido a lo largo de décadas comenzó a agrietarse. Dentro de ella, un volcán dormido de emociones comenzó a temblar. El peso de aquellos 26 años era una fuerza física, una presión constante en su pecho. Años de cumpleaños sin él, de hitos importantes celebrados con un vacío a su lado. Años escuchando los murmullos que manchaban su memoria, pintándolo como un cobarde o un gánster. Había aprendido a convivir con la incertidumbre, transformando su dolor en una energía fría y enfocada. Pero ahora, esta nueva información era una llama arrojada a un pozo de gasolina. No era solo esperanza, era algo mucho más peligroso. Era la posibilidad de que la verdad fuera más oscura que la fuga y más compleja que un simple asesinato. La llama que se reavivó en su corazón no era solo de esperanza, sino también de una furia antigua y justa. Al encontrarse con Leo en el museo, Isabela sintió como si estuviera cruzando un portal hacia el pasado. El joven archivista, nervioso y reverente, le mostró el encendedor y las cartas dispuestas sobre una mesa de terciopelo. Ver aquellos objetos, tan íntimamente ligados a su padre, fue un golpe visceral. Casi podía oler su puro, oír el sonido de su risa. Cuando Leo le mostró cómo las cartas se alineaban para formar el mapa,
la abogada escéptica dentro de ella dio paso a la hija que creía en la genialidad de su padre. Ricardo siempre decía que cada partida tenía una historia, que cada carta era una palabra en una conversación silenciosa. Allí estaba su última frase, su última apuesta, un testamento de su inteligencia dejado atrás en un acto de pura desesperación y brillantez. Isabela tomó una de las cartas, el as de picas, la más poderosa de la baraja. La textura del papel antiguo, el diminuto agujero de alfiler casi imperceptible al tacto, todo parecía cargar la energía de los últimos momentos de su padre. En ese instante, una certeza abrumadora la llenó. Aquello era real, era un mensaje. El peso de los años de incertidumbre no desapareció, pero se transformó. Antes, era un ancla que la ataba al pasado. Ahora, se convirtió en el combustible para su viaje. La llama de la esperanza, antes una chispa frágil, explotó en una llamarada decidida. Ya no estaba solo de luto por un fantasma. Estaba respondiendo a una llamada, entrando en el juego final que su padre había preparado para su asesino 26 años antes. Su búsqueda de justicia finalmente tenía un norte, un punto de partida. La mina de plata, indicada por el mapa de las cartas, era una cicatriz en el paisaje desértico, un lugar que la ciudad se había empeñado en olvidar. Las estructuras de madera estaban podridas, y la entrada de la mina era una boca oscura que prometía solo silencio y olvido. Acompañada por un pequeño equipo forense que ella misma contrató, Isabela sintió el aire pesado del lugar. Era un escenario de abandono, una tumba perfecta para secretos. Siguió las coordenadas sutiles que las cartas indicaban, no hacia la entrada principal, sino hacia un área de derrumbe lateral, cubierta por décadas de arena y escombros. Cada paso estaba cargado de una mezcla de pavor y anticipación. Estaba preparada para encontrar los restos mortales de su padre, para finalmente cerrar el capítulo más doloroso de su vida. La excavación reveló algo inesperado. No eran los huesos de Ricardo Vargas los que emergieron de la tierra seca, sino el esqueleto de otro hombre, un extraño. La decepción inicial fue rápidamente reemplazada por una intriga aún mayor. Junto al cuerpo, medio enterrado en el polvo, había un objeto que hizo que el corazón de Isabela se detuviera. El anillo de sello de su padre, un anillo de oro macizo con las iniciales RB entrelazadas que nunca se quitaba. ¿Por qué el anillo de su padre estaría con un hombre desconocido, enterrado en una mina abandonada? La pregunta resonó en el silencio del desierto. Ricardo no estaba allí, pero su presencia era innegable. Había dejado más que un mapa. Había dejado un cebo, un rompecabezas diseñado para ser montado pieza por pieza. De vuelta en su santuario de lógica y orden, Isabela se sumergió en la tarea de identificar al hombre de la mina. Usando registros dentales y archivos antiguos, la identidad fue revelada. Era un geólogo llamado Dr. Alistair Finch, cuya desaparición en 1991 fue rápidamente descartada como un accidente de campo. La siguiente pieza del rompecabezas encajó cuando Isabela, usando sus contactos legales, desenterró antiguos registros financieros de la empresa de su padre. Allí estaba un contrato de consultoría firmado entre Ricardo Vargas y el Dr. Finch. El geólogo no estaba en la mina por accidente. Había sido contratado por Ricardo para evaluar la tierra, para descubrir sus secretos. La desaparición de su padre no era solo un crimen pasional o un ajuste de cuentas de Lampa. Era algo mucho más grande, ligado a la propia tierra bajo sus pies. Profundizando en la investigación, Isabela descubrió el propósito del contrato del Dr. Finch. Estaba ligado a un gran proyecto de adquisición de tierras que Ricardo planeaba, una expansión que transformaría su imperio de casinos en un resort de lujo completo. Estaba comprando vastas extensiones de tierra árida que todos consideraban inútiles, y el hombre encargado de negociar discretamente todos estos acuerdos, el arquitecto legal y financiero detrás de la visión de Ricardo, era su mano derecha, el joven y ambicioso Javier Morales. Por primera vez, el nombre del ahora alcalde surgió no como un espectador leal de la tragedia, sino como una pieza central en el tablero de ajedrez que precedió a la desaparición.
Una sospecha fría y terrible comenzó a formarse en la mente de Isabela. Isabela sabía que su próximo paso era crucial. Necesitaba hablar con Javier, pero no podía revelar la profundidad de su sospecha. El alcalde Javier Morales era una institución en San Fortuna. Era el hombre que había limpiado la ciudad, que la transformó de la capital del vicio en un modelo de prosperidad familiar. Su reputación era impecable, forjada a lo largo de 2 décadas de servicio público y discursos sobre integridad y progreso. Acusarlo, incluso indirectamente, sería como acusar a la propia ciudad. Al programar la reunión, sabía que estaría entrando en la guarida del lobo, un lobo que todos en la ciudad creían que era el pastor que los había salvado. La imagen pública de Javier era su mayor fortaleza, un escudo casi impenetrable. El despacho del alcalde era espacioso e imponente, con un gran ventanal de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad que gobernaba. Javier Morales la recibió con un abrazo paternal y palabras de profunda solidaridad. Parecía genuinamente afectado por la reapertura del caso, llamándolo una herida que la ciudad nunca pudo sanar. Habló de Ricardo con una admiración reverente, describiéndolo como un mentor, una figura trágica cuya pérdida aún lo atormentaba. Cada palabra estaba perfectamente calibrada. Cada gesto era de un hombre empático y cooperativo. Se sentó en su gran silla de cuero, juntó las manos sobre el escritorio y miró a Isabela con ojos que rebosaban una falsa preocupación, preguntando cómo podría ayudar a traer paz a su familia. Pero mientras Javier hablaba, el narrador omnisciente nos permite ver más allá de su actuación. Vemos el ligero temblor en su mano derecha al servirle un vaso de agua a Isabela. Un temblor que disimula rápidamente, ajustándose las gafas. Vemos el minúsculo espasmo en su párpado cuando ella menciona el nombre del geólogo, Alistair Finch. Detrás de la máscara de compasión había una calculadora fría trabajando frenéticamente, evaluando cada palabra de Isabela, midiendo el nivel de amenaza que ella representaba. Su sonrisa, tan cálida en la superficie, no llegaba a sus ojos, que permanecían fríos y alertas, como los de un depredador que oye una rama romperse en el bosque. Estaba interpretando el papel de su vida, e Isabela era la audiencia más peligrosa que jamás había enfrentado. Isabela, con su habilidad para leer a las personas afilada en años de tribunal, notó las inconsistencias. Mantuvo su voz calmada y factual mientras describía el descubrimiento en la mina, omitiendo por el momento el detalle del anillo de sello. Encontramos los restos de un geólogo, el Dr. Finch. Los registros muestran que mi padre lo contrató para evaluar las tierras que usted estaba negociando para él, dijo, observándolo atentamente. Javier no dudó. Sacudió la cabeza con tristeza. Ah, sí. Ricardo era un visionario, Isabela. Tenía tantos proyectos, tantas ideas grandiosas. Era difícil seguirle el ritmo a todo. Recuerdo vagamente a ese geólogo. Eran tiempos caóticos. Desafortunadamente, muchos registros de esa época se perdieron. Una lástima. Su respuesta era un callejón sin salida, una muralla de olvido conveniente. Entonces, Isabela jugó su primera carta. Había un objeto con el cuerpo. El anillo de sello de mi padre. Dijo la frase de forma neutra, pero su mirada era penetrante. Por una fracción de segundo, la máscara de Javier se deslizó. Un destello de algo, gélido, casi pánico, brilló en sus ojos antes de ser reemplazado por una expresión de sorpresa y confusión. Se inclinó hacia adelante, su voz ahora un susurro grave. El anillo de Ricardo. Con ese hombre. Dios mío, Isabela, eso es horrible. ¿Qué podría significar? El narrador nos dice que en ese instante la mente de Javier estaba corriendo, recalculando. El anillo. Se había olvidado del anillo. Un pequeño descuido, un detalle insignificante hace 26 años, que ahora amenazaba con desentrañarlo todo. La conversación terminó con Javier prometiendo total cooperación. Se levantó, caminó alrededor del escritorio y puso una mano reconfortante en el hombro de Isabela. Haremos todo lo necesario para descubrir la verdad. Tienes mi palabra. Tu padre merece justicia. Las palabras eran perfectas, el tono era sincero, pero cuando Isabela estrechó su mano en despedida, sintió el frío que emanaba de él,
un frío que no coincidía con su expresión cálida. Al salir del despacho y caminar por los pasillos del ayuntamiento, ya no tenía dudas. Javier Morales no era un aliado en su búsqueda de la verdad, era el guardián de los secretos, el hombre que estaba en el centro de la telaraña. La conversación no había sido una petición de ayuda, había sido una declaración de guerra. Solo en su despacho, Javier Morales caminó hacia la ventana, observando la figura de Isabela cruzar la plaza allá abajo. La máscara de benevolencia finalmente cayó, revelando un rostro contorsionado por una furia fría y calculadora. Había subestimado a Ricardo incluso en la muerte. Esa maldita baraja de cartas, un truco de salón que nunca tomó en serio, se había convertido en un arma apuntada al corazón de su imperio, y había subestimado a la hija. Ella no era una heredera mimada, sino una cazadora con la misma inteligencia implacable de su padre. Cogió el teléfono. La investigación de Isabela necesitaba ser contenida, sus caminos bloqueados. Había pasado 26 años construyendo su reino sobre la tumba de Ricardo Vargas. No dejaría que el fantasma de El Rey y su obstinada hija lo derribaran todo. Conduciendo lejos del ayuntamiento, Isabela sintió una ola de claridad escalofriante. La sutil confrontación confirmó sus peores sospechas. El nerviosismo de Javier, su negación plausible, el destello de pánico en sus ojos, eran las reacciones de un hombre culpable. Ahora entendía la magnitud del desafío que tenía por delante. No estaba luchando contra un criminal común, sino contra el hombre más poderoso de la ciudad, un hombre que controlaba la policía, el ayuntamiento y la narrativa pública. Era el villano escondido a plena vista, protegido por una reputación de santidad. La verdad sobre lo que le sucedió a su padre estaba encerrada en una caja fuerte de secretos, y Javier Morales tenía la única llave. Pero Isabela tenía algo que él no tenía, el último farol de su padre. De vuelta en su oficina, Isabela abrió un nuevo archivo en su computadora. El nombre del archivo era simplemente Vargas versus Morales. La batalla no se libraría en los periódicos o en las calles, sino en las sombras, en los archivos olvidados y en los recuerdos aterrorizados de personas que no habían hablado en décadas. Sabía que Javier usaría todo su poder para obstruirla, para desacreditarla, quizás incluso para silenciarla. El camino por delante sería peligroso y solitario. Pero al mirar la fotocopia del mapa hecho con las cartas de póker, sintió la presencia de su padre a su lado, animándola a jugar la mano que le habían repartido. La investigación apenas comenzaba, y las apuestas nunca habían sido tan altas. Era la hija de El Rey contra el nuevo rey de la ciudad, y solo uno saldría vencedor. La guerra de Isabela comenzó en silencio, librada bajo la luz de lámparas fluorescentes en largas noches de investigación. Su primer movimiento fue presentar una solicitud oficial para acceder a los archivos de la policía de 1991, específicamente los documentos relacionados con las adquisiciones de tierras negociadas por Javier Morales en nombre de la empresa de su padre. Sabía que era un tiro al aire, una prueba para ver cuán profundas eran las raíces del poder de Javier. La respuesta llegó más rápido de lo esperado, en un oficio formal y frío. El acceso fue denegado bajo el alegato de que los archivos eran parte de una investigación archivada y que su reapertura sin nuevas evidencias criminales concretas podría comprometer la privacidad de ciudadanos inocentes. La ironía era mordaz. El sistema que ella juró defender ahora era la primera muralla erigida para proteger al asesino de su padre. La negativa oficial fue una frustración calculada, un movimiento de ajedrez de Javier para desmoralizarla. Isabela sintió el escozor de la impotencia, pero no el de la sorpresa. Sabía que él no se lo pondría fácil. Si la puerta principal estaba cerrada, tendría que encontrar una entrada por la parte de atrás. Su siguiente objetivo fue el registro de la propiedad municipal, el Tintos-Indosinduspa, repositorio de todas las transacciones de propiedad. Quizás los archivos policiales estuvieran bajo el control de Javier, pero los registros públicos deberían ser inviolables. Con una determinación renovada, pasó la noche trazando una lista de todas las propiedades que Ricardo estaba adquiriendo, cruzando información de mapas antiguos con los pocos registros financieros que había encontrado. Cada nombre de propiedad
Era una pieza potencial del rompecabezas, y estaba decidida a encontrarlas, una por una. El registro de la propiedad de San Fortuna parecía un lugar donde el tiempo se había detenido. El olor a papel viejo y polvo flotaba en el aire, y las estanterías de metal gemían bajo el peso de décadas de historia de la ciudad. Isabela fue recibida por un funcionario anciano, un hombre cuyos hombros encorvados parecían cargar el peso de todos los secretos archivados allí. Al solicitar los registros de 1990 y 1991, vio una sombra de pánico cruzar el rostro del hombre. Tartamudeó, ajustándose las gafas, y la guió a una sección del archivo donde había un hueco evidente. Luego contó la historia oficial, una narrativa ensayada sobre una gotera en el techo que provocó un cortocircuito y un pequeño incendio, destruyendo, desafortunadamente, la mayoría de los registros de ese periodo crucial. Isabela miró la estantería ennegrecida y el rostro asustado del funcionario. No había ira en su mirada, solo un agotamiento frío, un incendio. ¡Qué conveniente! Era un obstáculo burdo, pero eficaz. Javier no era sutil, era completo. No solo cerró las puertas, sino que quemó los mapas que llevaban a ellas. Mientras el funcionario se alejaba apresuradamente, Isabela pasó los dedos por la estantería quemada. El incendio no había sido grande. Las estanterías de arriba y de abajo estaban intactas. Fue un acto quirúrgico de destrucción de pruebas, disfrazado de accidente. La frustración dentro de ella se transformó en una ira helada. Javier no solo estaba ocultando un crimen, estaba borrando la historia, reescribiendo el pasado para asegurar su futuro. Con los caminos oficiales bloqueados, Isabela se volvió hacia la memoria humana, un archivo mucho más frágil y peligroso. Pasó semanas compilando una lista de ex empleados del El Dorado Palace, personas que trabajaban para su padre en esa época, desde crupieres hasta guardias de seguridad. Muchos se habían mudado, algunos habían muerto, pero encontró un nombre, Mateo, un ex jefe de seguridad que vivía en una modesta casa en Minometsintop, los suburbios. Lo encontró regando sus rosales, un hombre canoso cuyo cuerpo aún mantenía la rigidez de su antigua profesión. Al mencionar el nombre de Ricardo Vargas, la sonrisa de Mateo desapareció, reemplazada por una máscara de cautela. La invitó a pasar, pero sus ojos examinaban la calle, como si esperara que fantasmas del pasado emergieran del asfalto. Dentro de la pequeña sala de estar, llena de fotos de nietos, la tensión era palpable. Isabela habló sobre la reapertura del caso, sobre su búsqueda de respuestas. Mateo escuchó en silencio, sus dedos tamborileando nerviosamente en una taza de té intacta. Su padre era un buen hombre, señora Vargas, dijo finalmente con voz baja, pero nadaba con tiburones. Y a veces, el tiburón que menos esperas es el que está nadando a tu lado. Cuando Isabela presionó por detalles, preguntando por Javier Morales, Mateo negó con la cabeza y se levantó. Son aguas pasadas. Tengo una familia ahora. Es mejor dejar algunas puertas cerradas. El miedo. En sus ojos era genuino. Un terror de 26 años que todavía estaba vivo y fuerte. Javier no solo controlaba el presente, mantenía el pasado como rehén. Al dejar la casa de Mateo, Isabela sintió el peso de otra puerta cerrada en su cara. La frustración era un nudo en su garganta. Las pruebas físicas habían sido destruidas y los testigos humanos estaban paralizados por el miedo. Era como luchar contra una niebla. Javier había creado una fortaleza de silencio y burocracia a su alrededor, y ella estaba afuera, golpeando muros que se negaban a ceder. Conduciendo sin rumbo por la ciudad, vio el rostro sonriente de Javier en una valla publicitaria, anunciando un nuevo proyecto de desarrollo. Para el mundo, él era el Salvador. Para ella, él era una sombra que se cernía sobre todo, un monstruo escondido bajo el manto del progreso. La soledad de su batalla nunca pareció tan abrumadora. Javier Morales no esperó a que Isabela encontrara una grieta en su fortaleza. Decidió lanzar un contraataque. En una entrevista exclusiva para la televisión local, se presentó como una figura de compasión y preocupación. Sentado en su despacho, con la bandera de la ciudad de fondo, habló con una gravedad ensayada sobre la dolorosa saga de la familia Vargas. Elogió la dedicación de Isabela,
llamándola una hija leal que lucha por respuestas, pero rápidamente cambió el tono. Expresó su preocupación de que esta búsqueda obsesiva, basada en teorías fantasiosas sobre una baraja de cartas, estuviera reabriendo viejas heridas y manchando la reputación de San Fortuna como una ciudad que había superado su pasado turbulento. Fue una actuación magistral de manipulación. Viendo la entrevista en su sala de estar, Isabela sintió el veneno en cada palabra de Javier. No la estaba atacando directamente, la estaba pintando como una figura trágica e inestable, cuyo dolor le impedía ver la realidad. Estaba usando el amor que ella sentía por su padre como un arma en su contra, transformando su búsqueda de justicia en un espectáculo público de inestabilidad emocional. Su teléfono comenzó a sonar. Eran amigos, colegas, todos expresando preocupación. Las semillas de la duda que Javier plantó estaban comenzando a brotar. No solo estaba obstruyendo la investigación, estaba tratando de aislarla, de desacreditarla a los ojos de la comunidad a la que ella también servía. La batalla se había vuelto personal y pública. Esa noche, la determinación de Isabela fue puesta a prueba como nunca antes. Sentada en su oficina en la madrugada, rodeada de mapas, documentos inútiles y una lista de testigos que no hablaban, se permitió sentir el peso abrumador de su tarea. La duda, una visitante no deseada, susurró en su mente. ¿Y si Javier tenía razón? ¿Y si solo estaba persiguiendo fantasmas, impulsada por un dolor que se negaba a cicatrizar? La imagen de su padre, el hombre carismático e invencible de su juventud, parecía distante, oscurecida por la imagen del político, pulcro que la acusaba de vivir en el pasado. Por un momento, la energía que la impulsaba vaciló, y el agotamiento amenazó con consumirla por completo. Sus ojos cansados se posaron en una fotografía en su escritorio, la única que mantenía allí. Era de ella y su padre, tomada el día de su graduación de la escuela secundaria, meses antes de que él desapareciera. Él la abrazaba con fuerza, su rostro irradiando un orgullo feroz. En esa foto, ella veía al hombre que le enseñó a jugar ajedrez, que le decía que la jugada más importante era siempre pensar 5 movimientos por delante, y recordó sus palabras. Nunca dejes que nadie defina tu verdad por ti, mi hija, especialmente aquellos que más tienen que perder con ella. El recuerdo fue como un soplo de aire fresco en una habitación sofocante. La duda se disipó, reemplazada por una claridad renovada. Aquello no era obsesión, era un deber. La determinación inquebrantable que definía a Ricardo Vargas ahora ardía dentro de ella, una herencia más valiosa que cualquier casino. El punto de inflexión vino de donde Isabela menos esperaba. Incapaz de acceder a los registros oficiales, comenzó a rebuscar en los archivos judiciales, buscando disputas de tierras de esa época que pudieran haber sido olvidadas. Fue donde encontró una pequeña demanda, presentada y rápidamente desestimada, de un viejo granjero llamado Elías. Alegaba que el ayuntamiento lo había coaccionado para vender sus tierras por una fracción de su valor. Isabela lo encontró viviendo en una pequeña cabaña en los límites del desierto, un hombre con la piel curtida por el sol y ojos que guardaban décadas de resentimiento. Al principio, Elías se negó a hablar, desconfiado de otra persona de la ciudad que venía a quitarle algo. Isabela no se rindió. Pasó horas con él, no como una abogada, sino como una hija que también lo había perdido todo. Compartió su propia historia de frustración, su lucha contra el mismo hombre que había destruido la vida de él. Lentamente, las barreras de Elías comenzaron a ceder. Contó su historia. Su granja, que había estado en la familia por generaciones, dependía de un pozo artesiano profundo que nunca se había secado. Luego, en 1991, en cuestión de semanas, el pozo se secó por completo. Otros granjeros de la zona informaron del mismo problema inexplicable. Sus tierras se volvieron inútiles. Y fue entonces cuando Javier Morales, en ese momento trabajando para Ricardo Vargas, apareció con una oferta baja, hablando de mala suerte y ofreciendo una salida caritativa. No fue mala suerte, dijo Elías, su voz temblando de una ira antigua. Fue un robo, secaron nuestros pozos a propósito.
No sé cómo, pero lo hicieron. Las palabras de Elías fueron una revelación para Isabela. El agua, la desaparición del geólogo, las adquisiciones de tierras áridas, los pozos secos. No se trataba de expandir un casino. Se trataba de controlar el recurso más preciado del desierto, el agua. La investigación de Ricardo, conducida por el doctor Finch, no era sobre plata. Había descubierto algo mucho más valioso bajo esas tierras aparentemente inútiles. La codicia de Javier no era solo por el imperio de juegos de su mentor, era por un poder mucho más fundamental, el poder de dar y quitar la vida en una región definida por la escasez. La teoría del acuífero le dio a Isabela un nuevo enfoque. Se sumergió en los informes geológicos de la región, en antiguos estudios hidrológicos, en cualquier cosa que pudiera confirmar sus sospechas. La imagen del doctor Alistair Finch, el hombre muerto en la mina, se cernía sobre su investigación. Él era la clave. Necesitaba encontrar más de su trabajo, notas que pudieran haber sobrevivido. Esto la llevó a contactar a la universidad donde él enseñaba, con la esperanza de que algún archivo antiguo se hubiera conservado. Fue una búsqueda frustrante, un laberinto de burocracia académica y archivos polvorientos, pero su persistencia la llevó a una ex asistente de investigación del Dr. Finch, una mujer ahora jubilada llamada doctora Eleanor Vance. La doctora Vance recordaba a Alistair Finch con cariño y tristeza. Lo describió como un geólogo brillante, obsesionado con la idea de que vastos reservorios de agua subterránea podrían encontrarse en formaciones rocosas desérticas que otros habían descartado. Cuando Isabela mencionó el nombre de Ricardo Vargas y el proyecto en San Fortuna, la memoria de Eleanor se encendió. Recordó la emoción de Finch en sus últimas cartas. Creía estar al borde del mayor descubrimiento de su carrera, algo que podría transformar el desierto en un jardín. Mencionó que su empleador, el dueño del casino, era un visionario que entendía el verdadero valor de su investigación. La doctora Vance, conmovida por la búsqueda de Isabela, rebuscó en sus archivos personales y encontró una copia de un informe preliminar que Finch le había enviado semanas antes de desaparecer. El documento era denso, lleno de jerga técnica y mapas sísmicos, pero una sección destacaba. Finch describía el descubrimiento de un acuífero subterráneo gigantesco, una fuente de agua potable casi infinita, ubicada directamente bajo las tierras que Ricardo Vargas estaba comprando. Lo llamó el verdadero tesoro de El Dorado. Ahí estaba, en blanco y negro, la prueba del descubrimiento, el motivo del asesinato del Dr. Finch, el verdadero premio por el que Javier Morales había traicionado y matado a su mentor. La telaraña de secretos estaba comenzando a deshacerse. Con la prueba de la existencia del acuífero, Isabela comenzó a desentrañar la red de corrupción de Javier. La lógica era simple y brutal. Quien controlaba el agua, controlaba la tierra y, en consecuencia, la riqueza y el poder. Pasó a investigar las transacciones de tierras que ocurrieron después de la desaparición de su padre. Un patrón claro emergió. Las tierras compradas a bajo costo a los granjeros desesperados fueron transferidas a una serie de empresas fantasma, cuyos directores eran nombres desconocidos. Con un meticuloso trabajo de detective financiero, comenzó a seguir el dinero, pelando las capas de estas corporaciones fantasma como una cebolla. Cada capa revelaba una nueva conexión con el círculo íntimo de Javier. El primer nombre que surgió fue el de un prominente concejal, un aliado político de larga data de Javier, que presidía el comité de zonificación de la ciudad. Él había aprobado la reclasificación de vastas áreas de tierra árida a desarrollo agrícola y comercial años después. El Duontas segundo era un magnate de la construcción que, casualmente, ganó todos los contratos públicos para construir la infraestructura de riego que milagrosamente llevó agua a estas nuevas zonas de desarrollo. El tercero era un juez que había desestimado docenas de demandas de granjeros, incluida la de Elías, alegando falta de pruebas. La red de cómplices no era pequeña, era la propia estructura de poder de la ciudad. Isabela mapeó la telaraña de corrupción en una gran pizarra blanca en su oficina. Líneas conectaban nombres a empresas, empresas a transacciones de tierras, y todo llevaba de vuelta a un centro de gravedad,
el alcalde Javier Morales. No solo había robado el descubrimiento de Ricardo, lo había usado para crear un feudo moderno. Controlaba quién recibía agua y quién no, determinando el éxito o el fracaso de agricultores y empresarios. Recompensaba a sus aliados con tierras fértiles y contratos lucrativos, mientras castigaba a sus oponentes con sequía y ruina financiera. El asesinato de Ricardo Vargas no fue el final de una historia. Fue el acto fundador de un régimen de corrupción que había asfixiado a San Fortuna durante 26 años. La percepción de la escala del esquema dejó a Isabela en shock. Esto era mucho más grande que la justicia para su padre. Se trataba de liberar a toda una ciudad de un tirano disfrazado de benefactor. Con cada nuevo descubrimiento, el peligro aumentaba. Empezó a notar coches desconocidos estacionados en su calle durante horas. Una noche, al llegar a casa, encontró la puerta de su oficina sin cerrar. No robaron nada, pero sus papeles estaban sutilmente revueltos. Era un mensaje claro, una advertencia silenciosa de Javier. Él sabía que ella se estaba acercando. Le estaba mostrando que podía alcanzarla en cualquier momento. El miedo era una corriente fría bajo la superficie de su determinación, pero sabía que retroceder no era una opción. Isabela tenía el motivo, tenía el mecanismo de la conspiración, tenía la red de cómplices. Pero faltaba la pieza final, la evidencia irrefutable que vincularía a Javier directamente con el asesinato de su padre. Tenía pruebas circunstanciales abrumadoras, pero sabía que, en el tribunal y en la opinión pública, Javier podría crear una narrativa de negación plausible, sacrificando a algunos de sus subordinados para salvarse. Necesitaba algo del propio Ricardo, una voz desde la tumba, y entonces un recuerdo de la infancia surgió, vívido y repentino, un recuerdo de su padre en su oficina, en el casino, no usando un diario común, sino un antiguo y pesado libro de contabilidad de Eldorado Palace, donde anotaba pensamientos que valían más que el oro. La idea la electrizó. Su padre, un hombre de secretos y metáforas, nunca usaría un diario obvio. Lo escondería a plena vista, disfrazado como un simple registro contable. Pero ¿dónde estaría ese libro de contabilidad ahora? La mayoría de los bienes del casino habían sido liquidados o subastados años atrás, pero la oficina personal de su padre, en el último piso del edificio ahora abandonado, había sido sellada como parte de la investigación original y por algún descuido burocrático nunca fue totalmente vaciada. La esperanza, una emoción que había aprendido a tratar con cautela, floreció en su pecho. Si el diario existía, estaría allí, esperando en el corazón silencioso del imperio en ruinas de su padre. El Eldorado Palace era ahora un esqueleto de su antiguo esplendor. Las luces de neón estaban muertas, las ventanas estaban rotas, y el polvo del desierto había reclamado su fachada dorada. Usando su autoridad legal como heredera de la propiedad, Isabela consiguió permiso para entrar. Acompañada solo por la luz de una linterna, atravesó el silencioso salón de juegos. Fantasmas de risas, música y el tintineo de monedas parecían resonar en las sombras. Cada paso era un paso en su propio pasado. Recordaba correr por esas alfombras de niña, deslumbrada por el mundo mágico que su padre había construido. Ahora era un mausoleo, un monumento a la ambición y la traición. La oficina de Ricardo estaba sorprendentemente preservada, cubierta por una gruesa capa de polvo, pero congelada en el tiempo. Una botella de whisky a medio terminar estaba sobre la barra. Un puro apagado reposaba en un cenicero de cristal. Era como si su ocupante acabara de salir por un momento. El corazón de Isabela latía con fuerza mientras su linterna barría la habitación, deteniéndose en una gran estantería de caoba que cubría una pared entera. Comenzó su búsqueda, examinando cada libro, cada estante, buscando el pesado libro de contabilidad que recordaba. Pero no estaba en ninguna parte. La decepción comenzó a instalarse, fría y amarga. Quizás el recuerdo la había engañado. Cuando estaba a punto de rendirse, recordó otro de los hábitos de su padre. Era un hombre que amaba los compartimentos secretos, los faroles dentro de los faroles. Sus ojos se sintieron atraídos por la propia estantería. Parecía sólida, imponente.
pero notó que uno de los paneles decorativos de madera tenía un tono ligeramente diferente a los demás. Con dedos temblorosos, lo presionó. Escuchó un suave clic y el panel se movió, revelando un pequeño compartimento oculto en la pared. Y allí dentro, envuelto en un saco de lona para protegerlo de la humedad, había un único libro, un antiguo libro de contabilidad de cuero, con el escudo de El Dorado Palace grabado en oro descolorido en la portada. Isabela llevó el libro a la gran mesa de su padre, el dossier, polvo agitándose bajo la luz de su linterna. Con un cuidado casi religioso, lo abrió. Las primeras páginas eran, de hecho, registros contables, números y transacciones. Pero a medida que avanzaba, la elegante caligrafía de su padre comenzó a llenar los márgenes. Luego las páginas enteras, con observaciones, estrategias y reflexiones personales. Era el diario. La voz de su padre, silenciada durante 26 años, le hablaba a través de la tinta. Saltó a las últimas entradas, fechadas en los días previos a su desaparición. Allí encontró lo que buscaba. La esperanza que la había impulsado se transformó en una certeza abrumadora y dolorosa. Ricardo describió en detalle el descubrimiento del acuífero por el Dr. Finch, llamándolo el verdadero legado, el futuro que quería darle a Isabela y a la ciudad. Pero su tono cambió en las últimas anotaciones. La desconfianza comenzó a surgir. Escribió sobre el comportamiento extraño de Javier, su interés excesivo en los informes geológicos, su prisa por finalizar la compra de las tierras. Javier mira el futuro que estoy construyendo con un hambre que me perturba, escribió Ricardo. ¿Es el hambre de un heredero o de un usurpador? La pregunta quedó en el aire, un presagio sombrío de lo que estaba por venir. Y luego, en la última página, con la fecha del 14 de noviembre de 1991, estaba la anotación final. La caligrafía era apresurada, las palabras cargadas de una urgencia terrible. Sé lo que planea. La traición huele a ambición barata. Finch está muerto, y yo soy el siguiente. Pero un buen jugador siempre tiene una carta en la manga. Isabela contuvo la respiración mientras leía la última frase, una frase que conectaba todos los puntos, desde la baraja de cartas hasta ese momento. Javier quiere jugar una última mano esta noche. No sabe que mi verdadera apuesta no está en la mesa, sino en mi bolsillo. Las lágrimas que Isabela había contenido durante tanto tiempo finalmente cayeron, manchando la tinta antigua. No eran lágrimas de tristeza, sino de una claridad feroz. La evidencia definitiva no era solo una prueba, era un testamento. Era la mano final de su padre y ahora era su turno de jugarla. El descubrimiento de la red de cómplices abrió un nuevo frente en la investigación de Isabela. Ahora tenía nombres y un patrón de enriquecimiento ilícito. Su siguiente tarea era encontrar una grieta en la muralla de lealtad o miedo que los unía a Javier. Decidió comenzar por el eslabón que parecía más débil. La secretaria, jubilada del registro de la propiedad, la señora Albright, una mujer que había sido despedida por Javier en su primer año como alcalde bajo el pretexto de modernización. Isabela la encontró en una pequeña residencia de ancianos, una mujer de memoria aguda y un rencor que el tiempo no había disminuido. La señora Albright, al principio reacia, vio en Isabela una oportunidad de venganza tardía. Contó cómo Javier, poco después de la muerte de Ricardo, había supervisado personalmente la transferencia de ciertos archivos de tierras a su oficina para su custodia. Nunca los volvió a ver. Pero lo más importante, recordó un detalle crucial. Javier siempre se refería a esas tierras usando un nombre de proyecto en clave: Operación Acuario. El nombre en clave era casi una confesión, una broma interna de un hombre tan arrogante que creía que nunca sería atrapado. Para Isabela fue una confirmación más de que el agua era el núcleo de toda la conspiración. Armada con el nombre en clave, Isabela volvió a los archivos financieros de la empresa de su padre. Y allí, en una subsección de gastos varios, lo encontró: pagos recurrentes a una empresa de consultoría llamada Aquarian Solutions. La empresa no tenía dirección, ni empleados listados, era una fachada clara. Pero los pagos fueron autorizados por una única firma, la de Javier Morales.
Estaba usando el dinero de Ricardo para financiar el esquema que lo destruiría. La audacia del crimen era asombrosa. Javier no solo traicionó a su mentor, le hizo pagar por su propia ejecución. La telaraña se expandió aún más. Isabela descubrió que Aquarian Solutions era la misma empresa que había comprado los equipos de perforación que, según informes de la época, se usaron para prospección mineral cerca de las tierras de los granjeros. En realidad no estaban buscando minerales, estaban perforando pozos de alivio estratégicamente para drenar el agua de los pozos de los granjeros, creando la sequía artificial que los obligó a vender. La crueldad del plan era metódica y diabólica. Javier no esperó a que la naturaleza le diera una oportunidad. La fabricó, destruyendo vidas para construir su imperio. Cada nuevo descubrimiento era un paso más profundo en la oscuridad. Isabela comenzó a entender la psicología de Javier. No era un simple ladrón o asesino, era un sociópata maquiavélico consumido por una profunda envidia del carisma y el poder natural de Ricardo. No solo quería lo que Ricardo tenía, quería ser lo que Ricardo era, y la única forma de lograrlo era borrando al original. Veía a las personas no como seres humanos, sino como peones en su juego, piezas a ser movidas y sacrificadas para su propio engrandecimiento. La ciudad que lo veía como un salvador estaba, en realidad, viviendo en el reino de un monstruo. La investigación también reveló otras víctimas, no solo los granjeros, sino pequeños empresarios que se negaron a cooperar con el régimen de Javier y fueron llevados a la quiebra a través de inspecciones, multas y bloqueos de licencias. Hubo periodistas que hicieron las preguntas equivocadas y fueron despedidos tras la presión del ayuntamiento sobre sus editores. Hubo funcionarios públicos honestos que fueron marginados o forzados a jubilarse anticipadamente. San Fortuna no era una ciudad próspera, era una ciudad subyugada, donde el silencio era el precio de la supervivencia. La lucha de Isabela ya no era solitaria, llevaba el peso de las esperanzas silenciosas de muchos. El peligro a su alrededor se volvió más tangible. Una noche, el neumático de su coche fue cortado mientras estaba dentro de un restaurante. Otra vez, recibió un sobre sin remitente que contenía solo una foto de su casa, tomada desde lejos. No había amenazas explícitas, solo recordatorios sutiles y escalofriantes de que estaba siendo observada. Javier estaba aumentando la presión, probando sus límites, esperando que retrocediera. Pero cada acto de intimidación tenía el efecto contrario. El miedo que sentía era real, pero la furia que la impulsaba era más fuerte. Estaba demasiado cerca de la verdad para dar marcha atrás ahora. El magnate de la construcción, uno de los principales cómplices de Javier, llamado Marcus Thorne, se convirtió en el siguiente objetivo de Isabela. Descubrió que la empresa de Thorne estaba al borde de la bancarrota antes de 1991. Tras el ascenso de Javier, se convirtió en el hombre más rico de la región. Isabela encontró a una ex amante de Thorne, una mujer que había sido descartada y estaba amargada. A cambio de protección y anonimato, accedió a hablar. Contó cómo Thorne se jactaba en noches de borrachera sobre cómo él y Javier eran dueños de la ciudad, y cómo su primer gran proyecto juntos fue enterrar un viejo problema en el desierto. La mujer no sabía los detalles, pero sus palabras pintaron un cuadro vívido de la arrogancia y el desprecio que el círculo íntimo de Javier sentía por todos los demás. Se veían a sí mismos como reyes, por encima de la ley y la moralidad. Le proporcionó a Isabela fechas de reuniones secretas, nombres de cuentas bancarias en el extranjero y anécdotas que, aunque no eran pruebas concretas, ayudarían a corroborar la narrativa general de la conspiración. La muralla de silencio de Javier finalmente estaba mostrando grietas, no por la ley, sino por las debilidades humanas más antiguas, codicia, orgullo y desprecio. Isabela se dio cuenta de que necesitaba un aliado con poder, alguien fuera del alcance de Javier. La policía local estaba controlada por él, así como la fiscalía del distrito. Su única opción era llevar sus descubrimientos a las autoridades estatales, pero necesitaba algo innegable para convencerlos de actuar contra un alcalde popular. La documentación, los testimonios de segunda mano, la teoría del acuífero,
Todo podría ser rebatido, explicado como la imaginación de una hija en duelo. Necesitaba el arma humeante, necesitaba la voz del propio Ricardo Vargas, y fue esa necesidad desesperada la que la llevó de vuelta al recuerdo de la infancia, el recuerdo del libro de contabilidad que servía como diario. La decisión de entrar en el Eldorado Palace, abandonado, no fue fácil. El lugar era más que un edificio en ruinas. Era el epicentro de su dolor, un monumento a lo que había perdido. Al obtener la llave del conserje de la propiedad, un hombre anciano que había trabajado para su padre, sintió el peso simbólico del acto. No solo estaba abriendo una puerta, estaba reabriendo su propio corazón a Minu y Jacinto. La posibilidad de un dolor aún mayor. El conserje, con ojos tristes, le dijo: «Su padre siempre decía que esta casa tenía secretos. Espero que encuentre lo que busca, niña». Dentro del casino, el silencio era una entidad física. La luz que se infiltraba por las ventanas sucias creaba haces que danzaban sobre las mesas de ruleta cubiertas de polvo y las máquinas tragamonedas silenciosas. Isabela sintió una ola de nostalgia melancólica. Recordó esconderse detrás de la barra mientras su padre recibía a los invitados, sintiéndose la princesa de un reino mágico. Ahora el reino era una tumba, y ella era una arqueóloga buscando un artefacto que pudiera reescribir la historia. La dualidad del lugar, un patio de recreo de su infancia y la escena de un crimen terrible, pesaba en cada paso que daba. Llegar a la oficina en el último piso fue como subir a una torre olvidada. El ascensor llevaba mucho tiempo sin funcionar, así que subió tramo tras tramo de escaleras de servicio, el sonido de sus pasos resonando en el vacío. La puerta de la oficina estaba cerrada, pero no con una cerradura moderna. Era la cerradura original, pesada y ornamentada, que solo podía abrirse con la llave maestra que el conserje le había dado. El sonido del metal girando y el clic de la cerradura al abrirse sonaron como un disparo en el silencio, el punto de partida para el acto final de su búsqueda. La escena dentro de la oficina era exactamente como se describió anteriormente. Un momento congelado en 1991. Isabela comenzó su búsqueda en la estantería de forma metódica, con la disciplina de una abogada examinando pruebas. Quitó cada libro, hojeó sus páginas, golpeó sus cubiertas, buscando compartimentos huecos o notas escondidas. Pasaron las horas. El polvo le irritaba los ojos y la garganta. La frustración crecía con cada estante vacío. La esperanza que la había llevado hasta allí comenzó a parecer tonta, una fantasía infantil. Quizás el diario nunca había existido, o quizás Javier lo había encontrado y destruido años atrás. Se sentó en la silla de cuero de su padre, la misma silla donde él tomó sus últimas decisiones. Se sentía derrotada. Miró alrededor de la habitación, tratando de ver a través de los ojos de él. Ricardo era un hombre que pensaba en ángulos, en probabilidades. No escondería algo importante en el lugar más obvio. Su mirada recorrió la estantería de nuevo, no como una colección de libros, sino como una pieza de mobiliario, una estructura. Fue entonces cuando notó la anomalía, el panel de madera con una veta que no coincidía. No era un defecto de diseño, era una invitación. Era un farol, escondido a plena vista, esperando que alguien con el conocimiento adecuado lo descubriera. El descubrimiento del compartimento secreto y del libro de contabilidad fue el clímax de un viaje de 26 años. Al sostener el diario en sus manos, Isabela sintió una conexión eléctrica con su padre. Ya no era un fantasma o un recuerdo. Él estaba allí con ella, su inteligencia y premeditación presentes en ese objeto. No lo leyó allí en la oscuridad y el polvo. Ese era un momento sagrado. Con el libro firmemente en su poder, dejó el casino, saliendo de la oscuridad del pasado hacia la luz incierta del presente. Tenía la verdad en sus manos. Ahora solo necesitaba encontrar una manera de usarla para reducir a cenizas el imperio de mentiras de Javier Morales. De vuelta en la seguridad de su oficina, se preparó para la lectura. Hizo una taza de café fuerte. Cerró las cortinas y apagó el teléfono. La lectura del diario fue una experiencia íntima y dolorosa. Se rió con las anécdotas de su padre sobre jugadores excéntricos y lloró al leer sobre sus sueños para el futuro de ella.
Él era más que el rey. Era un padre amoroso, un pensador complejo, un hombre que sabía que estaba en peligro, pero que se negaba a huir. Cada palabra que leía solidificaba su determinación. Esto ya no era solo una cuestión de justicia, era una cuestión de restaurar la verdadera identidad de su padre. La última página, la de la confesión implícita de que Javier era el traidor, fue la más difícil de leer. La releyó varias veces, absorbiendo el peso de cada palabra. Mi verdadera apuesta no está en la mesa, sino en mi bolsillo. La frase resonaba en su mente. De repente la conexión final se hizo. El encendedor con el doble fondo. La baraja de cartas. Su padre sabía que se lo llevarían esa noche. Sabía que no tendría tiempo para explicar, para escribir más. Así que, en un acto de genialidad desesperada, transformó su última mano de póker en un mapa, su apuesta final. El diario era el porqué. La baraja de cartas era el dónde. Juntos, eran la historia completa. La esperanza dentro de Isabela ya no era frágil. Se transformó en una certeza de acero. Ahora poseía la prueba irrefutable, la narrativa completa contada por las dos personas en el centro de todo, la víctima y el asesino, a través de sus acciones. La telaraña de secretos de Javier Morales, tejida a lo largo de 26 años con mentiras, miedo y corrupción, estaba a punto de ser desgarrada por una sola hoja de papel y una baraja de cartas. El punto de inflexión había llegado. La fase de investigación había terminado. La fase de confrontación estaba a punto de comenzar. Isabela sabía exactamente dónde y cuándo se revelaría la verdad, no en un tribunal silencioso, sino en el escenario más público que pudiera imaginar. La noche de la inauguración del resort Agua Viva era el ápice de la carrera de Javier Morales. El resort, una joya de arquitectura moderna incrustada en el desierto, era el monumento definitivo a su legado. Construido sobre las tierras que un día pertenecieron a Ricardo Vargas, era la prueba final de su victoria. La élite del Estado, políticos y la prensa nacional, se reunieron en un patio iluminado por antorchas, bebiendo champán y celebrando al hombre que, según la narrativa oficial, había transformado una polvorienta ciudad fronteriza en un oasis de prosperidad. Javier subió al escenario, bañado por la luz de los focos, la sonrisa de un rey benevolente grabada en su rostro. Se acercó al atril para pronunciar el discurso que coronaría su vida de engaños. «Amigos, ciudadanos de San Fortuna, bienvenidos al futuro», comenzó Javier, su voz resonando con una confianza inquebrantable. «Esta noche no celebramos solo un edificio, sino el espíritu de esta ciudad. Un espíritu que superó un pasado oscuro y caótico para abrazar un futuro de orden, crecimiento y prosperidad para nuestras familias». Hablaba con la elocuencia de un maestro manipulador, tejiendo una historia en la que él era el único héroe. La multitud aplaudía en todos los momentos adecuados, completamente cautivada por su actuación. Detrás de él, una pantalla gigante exhibía imágenes del progreso de la ciudad, un montaje cuidadosamente seleccionado para reforzar su mito. En ese momento, en la cima de su poder, se sentía intocable, inmortal. Fue entonces cuando una figura solitaria emergió del borde de la multitud, moviéndose con una calma que era más perturbadora que cualquier grito. Isabela Vargas, vestida con la simplicidad austera de quien no pertenece a esa fiesta, caminaba hacia el escenario. Su expresión no era de odio o tristeza, sino de una claridad de propósito fría como el acero. La gente se apartaba para dejarla pasar, el murmullo de su nombre extendiéndose como una ola. Javier la vio. Por una fracción de segundo, su sonrisa vaciló, una microexpresión de alarma antes de que la máscara, de condescendencia paternal, volviera a su lugar. Hizo una señal discreta a la seguridad, preparándose para descartarla como una interrupción lamentable, pero subestimó lo bien que ella había planeado su jugada final. «Alcalde Morales», la voz de Isabela sonó, no desde donde él esperaba, sino desde el sistema de sonido principal. Había contactado a un técnico de sonido, un joven cuyo abuelo era uno de los granjeros arruinados por Javier, y él le había dado un micrófono inalámbrico. Su voz cortó el aire festivo como un trozo de vidrio. «¿Usted habla de superar el pasado?»,
Pero ¿qué pasa cuando el pasado se niega a ser enterrado? Antes de que Javier pudiera responder, antes de que la seguridad pudiera alcanzarla, la pantalla detrás de él parpadeó y cambió. Las imágenes de edificios brillantes y familias sonrientes desaparecieron, reemplazadas por la imagen ampliada de una página de un antiguo libro de contabilidad, cubierta por la caligrafía apresurada e inconfundible de Ricardo Vargas. Un silencio de shock cayó sobre la multitud mientras Isabela leía las palabras de su padre en voz alta. Sé lo que planea. La traición huele a ambición barata. Con cada palabra, los cimientos del mundo de Javier temblaban. La pantalla cambió de nuevo, mostrando los informes del doctor Alistair Finch, los mapas sísmicos del acuífero, el tesoro secreto sobre el cual se habían construido el resort y el poder de Javier. Este resort no es un símbolo de progreso, continuó Isabela, su voz firme y acusadora. Es la lápida de dos hombres asesinados, Ricardo Vargas y el doctor Finch, y fue construido con el agua robada a los granjeros de esta tierra. La verdad, desnuda y brutal, fue proyectada para que todos la vieran. Javier quedó paralizado, su rostro una máscara de furia e incredulidad. Su fortaleza de mentiras, construida meticulosamente a lo largo de 26 años, estaba siendo demolida en minutos, en vivo, ante una audiencia de sus mayores partidarios y las cámaras de la prensa nacional. Intentó hablar tartamudeando sobre acusaciones absurdas y la inestabilidad de una mujer en duelo, pero sus palabras sonaban huecas frente a la evidencia abrumadora proyectada detrás de él. La multitud ya no aplaudía. Estaban filmando con sus teléfonos móviles, sus rostros una mezcla de conmoción y fascinación horrible. El rey estaba desnudo en su propio escenario, y su imperio estaba hecho de polvo y huesos. Acorralado, humillado, con su legado convirtiéndose en cenizas ante sus ojos, algo dentro de Javier Morales finalmente se rompió. La fachada pulcra del estadista, mantenida durante décadas, se agrietó y se desintegró, revelando al monstruo narcisista que siempre había estado debajo. Sus ojos se abrieron de par en par, inyectados de odio, y arrancó el micrófono del atril. El discurso que siguió no fue una negación, sino una explosión de arrogancia y resentimiento, una erupción volcánica de una verdad largamente reprimida. La máscara había caído, y lo que quedaba era el rostro, puro y sin adornos del mal. ¿Ella se atreve a hablar del pasado?, gritó su voz distorsionada por la ira. Ricardo Vargas era el pasado, un dinosaurio glamoroso que se aferraba a un imperio de vicios. Hablaba de legado, de futuro, pero todo lo que veía era a sí mismo. Se volvió hacia Isabela, el desprecio goteando de cada palabra. Tu padre era un tonto. Encontró el mayor tesoro de esta tierra y quería usarlo para legitimar su sucio nombre. Yo vi lo que él no podía ver. Vi el poder real. No el poder de las cartas y las fichas, sino el poder de la vida misma. El poder del agua. La multitud retrocedió, como si la intensidad de su maldad fuera una fuerza física. La confesión continuó, un torrente de veneno y autojustificación. Sí, lo llevé a la mina esa noche. Le dije que íbamos a celebrar el futuro, y él se lo creyó. El rey, cegado por su propio ego. La risa de Javier fue un sonido escalofriante y desprovisto de humor. Me llamaba su heredero, pero me trataba como a un perro, un administrador, un chico de los recados para sus grandes visiones. Le mostré lo que hace un verdadero visionario. La frialdad con la que describió el asesinato heló la sangre de todos los presentes. No mostraba remordimiento, solo un orgullo perverso por su propia astucia y crueldad. Pensó que su último farol con esa baraja de cartas era genial, se burló Javier, apuntando un dedo tembloroso a Isabela. Un mapa a un cuerpo que pensó que encontrarías, pero yo fui más listo. El mapa solo llevaba al área general. Arrojé su cuerpo en una fisura tan profunda que nadie lo encontraría jamás. Él no me dio este imperio. Yo lo tomé. Yo construí todo esto, gritó, abriendo los brazos para señalar el resort, la ciudad, su reino. El agua me dio un poder que él nunca podría soñar. Un poder que me convirtió en un dios en esta ciudad, y no me arrepiento de nada. La confesión fue completa, arrogante
y transmitida en vivo al mundo, mientras la última palabra de su confesión resonaba en el patio silencioso. Figuras uniformadas comenzaron a moverse por los bordes de la multitud. Eran los agentes de la policía estatal. Isabela, sabiendo que Javier nunca confesaría bajo un interrogatorio formal, les había entregado el diario y todos sus hallazgos la noche anterior. No les dijo su plan exacto, solo que estuvieran presentes en la inauguración, ya que creía que la verdad sería revelada. Apostó por la arrogancia de Javier, la misma arrogancia que lo llevó a su caída, y ganó. Los policías subieron las escaleras del escenario, sus movimientos calmados y deliberados en medio del caos inminente. Javier Morales todavía estaba jadeando, el pecho agitado por la adrenalina de su propia diatriba cuando vio a los policías acercarse. Por un instante la confusión nubló su expresión, como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo en su propio escenario, en su noche de triunfo. La realidad lo golpeó cuando el detective principal se detuvo frente a él y dijo las palabras que no había escuchado en 26 años en relación con ningún crimen. Javier Morales queda arrestado por el asesinato de Ricardo Vargas y Alistair Finch. El sonido de las esposas de metal cerrándose en sus muñecas fue ensordecedor en el silencio que siguió. La captura fue surrealista. El hombre más poderoso de la región, el aclamado alcalde, siendo llevado esposado desde su propio podio. Las cámaras de la prensa, antes allí para documentar su triunfo, ahora capturaban su desgracia con flashes incesantes. Los rostros en la multitud eran un lienzo de emociones contradictorias: conmoción, traición, miedo y en algunos un alivio largamente esperado. Mientras Javier era escoltado fuera del escenario, sus ojos se encontraron con los de Isabela. En ellos ella no vio remordimiento, solo un odio puro e impotente. Había perdido el juego final. La mano que Ricardo Vargas había preparado 26 años antes finalmente había sido ganada. Isabela permaneció en el escenario, observando cómo se desarrollaba la escena. El peso de más de 2 décadas de incertidumbre, de lucha y de duelo solitario comenzó a disiparse de sus hombros. No había un sentimiento de triunfo exultante, sino una sensación profunda y abrumadora de alivio. Era la quietud que viene después de una larga tormenta. La justicia, durante tanto tiempo una idea abstracta, una esperanza lejana, ahora era real y tangible. Comenzó con un clic de metal, el sonido de unas esposas cerrándose. El último farol de su padre no solo había expuesto a un asesino, había comenzado a liberar a toda una ciudad. La confesión pública y el dramático arresto de Javier desencadenaron una onda expansiva que se extendió por toda la ciudad y el estado. La telaraña de corrupción, antes invisible para la mayoría, fue repentinamente expuesta a la luz dura e implacable de la verdad. El arresto de Javier fue solo el comienzo. Esa misma noche, basándose en las pruebas proporcionadas por Isabela y corroboradas por la confesión, la policía estatal inició una serie de arrestos. El concejal, el magnate de la construcción, el juez, las piezas del dominó que Javier había alineado durante tanto tiempo comenzaron a caer, una tras otra, en una cascada de justicia largamente postergada. En medio del pandemonio de reporteros gritando preguntas e invitados conmocionados dispersándose, Isabela encontró un momento de silencio. Miró hacia el cielo nocturno del desierto, el mismo cielo bajo el cual su padre había dado su último aliento. Una sola lágrima rodó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de cierre. Había cumplido su promesa, había restaurado su nombre, había sacado la verdad a la luz. El juego había terminado y, finalmente, después de 26 largos años, Ricardo el Rey Vargas podía descansar en paz, su última y más brillante apuesta finalmente pagada. La caída de Javier Morales fue tan espectacular como su ascenso. El hombre que se veía a sí mismo como un dios fue reducido a un criminal común, su arrogante confesión sellando su destino de forma irrevocable. La escena de su arresto, transmitida repetidamente en todos los noticieros, se convirtió en un símbolo indeleble de la verdad que emerge, sin importar cuán profundamente esté enterrada. Para Isabela,
Ese momento en el escenario no fue el final de su viaje, sino la transición. Había pasado la mitad de su vida buscando justicia para el pasado. Ahora podía comenzar a construir un legado para el futuro, un legado del que su padre se habría sentido orgulloso de llamar suyo. El clímax de la historia de Ricardo Vargas no ocurrió en una mina oscura y solitaria, sino bajo las luces brillantes de un escenario, un testamento final a su naturaleza de showman. Su última apuesta no fue solo sobre revelar a su asesino, sino sobre hacerlo de una manera que nadie pudiera olvidar o negar jamás. Él había preparado las cartas, y su hija, con un coraje e inteligencia que reflejaban los suyos, jugó la mano ganadora. La justicia para el rey no fue un susurro en los pasillos de un tribunal, sino un trueno que sacudió los cimientos de una ciudad construida sobre mentiras. ¿Este giro te sorprendió? Deja tu me gusta para apoyar la búsqueda de justicia y comenta qué te está pareciendo la historia hasta ahora. El juicio de Javier Morales no fue el espectáculo mediático que muchos esperaban. Fue un procedimiento sobrio, casi quirúrgico, donde la verdad, una vez liberada, fue diseccionada y presentada con una claridad innegable. El glamour del resort y la opulencia del ayuntamiento dieron paso a la madera oscura y solemne del tribunal. Javier, despojado de sus trajes caros y su aura de poder, parecía un hombre más pequeño, encogido en el banquillo de los acusados. Su arrogancia, sin embargo, permaneció intacta. Se negó a mostrar ningún remordimiento, manteniendo una fachada de desafío que solo sirvió para sellar la percepción de su monstruosidad. Para él, el único crimen cometido fue el de haber sido descubierto, un fallo en su grandioso cálculo, y no un fallo en su humanidad. El momento más impactante del juicio vino con el testimonio de Isabela Vargas. No habló como una abogada presentando un caso, sino como una hija contando la historia de una pérdida que definió su vida. Con una voz firme pero cargada de emoción contenida, leyó extractos del diario de su padre, dando vida a su voz y a sus miedos finales. Describió los 26 años de incertidumbre, el dolor de crecer bajo la sombra de una desaparición sin resolver y la lucha por limpiar un nombre manchado por mentiras. Su testimonio no fue una acusación, fue un requiem. No estaba allí para pedir venganza, sino para reclamar la verdad, transformando el tribunal en un espacio de memoria y catarsis para toda la ciudad. La fiscalía presentó las pruebas de forma metódica y abrumadora. La baraja de cartas, ahora una famosa pieza de evidencia, fue exhibida al jurado. Los informes del geólogo, los registros financieros fraudulentos y, sobre todo, la propia confesión, grabada de Javier en la noche de la inauguración, fueron tejiendo una red de culpabilidad de la que no había escapatoria. La defensa, débil y desesperada, intentó pintar a Javier como un hombre manipulado por Ricardo, una narrativa que se deshizo bajo el peso de las pruebas. Cada testigo, desde el viejo granjero Elías hasta la examante del magnate de la construcción, añadió un nuevo hilo al tapiz de la corrupción, revelando un patrón de abuso de poder que conmocionó incluso a los observadores más cínicos. El veredicto fue pronunciado en un tribunal silencioso. Cuando el presidente del jurado pronunció la palabra culpable para cada una de las acusaciones, asesinato en primer grado, conspiración, fraude, un suspiro colectivo recorrió la sala. No fue un sonido de alegría, sino de un peso que finalmente se levantaba. Isabela cerró los ojos por un instante, sintiendo el nudo en su estómago, que había estado allí durante 26 años, finalmente comenzar a disolverse. Javier no mostró reacción, su rostro una máscara de piedra. Pero el narrador omnisciente nos permite ver detrás de esa máscara una furia impotente y un pánico helado al darse cuenta de que su mundo, su control, se había evaporado para siempre. Ya no era un rey, era solo un prisionero de su propio ego. La sentencia fue clara y severa. El juez, mirando directamente a Javier, habló no solo de los crímenes cometidos, sino de la profunda traición a la confianza pública. Usted no solo robó un negocio y 2 vidas, dijo el juez, su voz resonando con autoridad moral. Usted robó el recurso más vital de una comunidad
y lo usó para envenenarla con miedo y corrupción durante más de 2 décadas. Su falta de remordimiento es quizás su crimen más revelador. Javier Morales fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La justicia, pospuesta durante tanto tiempo, finalmente llegó, no como un compromiso, sino como una declaración inequívoca de que ninguna mentira, por muy bien construida, que puede durar para siempre. El desmantelamiento de la red de Javier fue completo. Sus cómplices, uno a uno, enfrentaron sus propios juicios. El magnate de la construcción, el concejal, el juez corrupto, todos recibieron sentencias severas, sus reputaciones y fortunas desmoronándose junto con las de su maestro. Los arrestos limpiaron la ciudad de una podredumbre que se había infiltrado en sus cimientos. La caída del régimen de Morales fue un proceso doloroso, forzando a la ciudad a confrontar su propia complacencia y el silencio que permitió que un monstruo prosperara. Pero también fue un acto de purificación, abriendo el camino para que algo nuevo y más saludable pudiera crecer en el suelo que había sido limpiado. Guiados por las coordenadas más precisas obtenidas de la confesión de Javier, los investigadores finalmente lograron lo que Isabela más temía y deseaba: la recuperación de los restos de su padre. En una fisura profunda y estrecha, oculta bajo rocas sueltas, encontraron lo que quedaba de Ricardo el Rey Vargas. Isabela estuvo presente, observando la operación a una distancia respetuosa. Ver a su padre ser traído de vuelta a la luz del sol después de 26 años en la oscuridad fue el momento más doloroso y, al mismo tiempo, más liberador de su vida. La incertidumbre, ese fantasma que la había atormentado durante tanto tiempo, finalmente se disipó, reemplazada por la dura y triste realidad. La búsqueda había terminado. Estaba en casa. El funeral de 1900 Ricardo Vargas fue un evento que paralizó la ciudad. No era el entierro de un gánster fugitivo, sino el de un fundador visionario cuya verdadera historia finalmente había sido revelada. Cientos de personas asistieron, desde viejos empleados del casino hasta los jóvenes que solo lo conocían como una leyenda. Vinieron a rendir homenaje y a ser testigos del cierre de un capítulo oscuro en la historia de su comunidad. El nombre El Rey fue pronunciado no con miedo o desprecio, sino con un nuevo entendimiento, un respeto por la inteligencia de un hombre que, incluso ante la muerte, encontró una manera de jugar una última mano y asegurar que la verdad, eventualmente, ganara el juego. De pie ante el ataúd cubierto de flores, Isabela pronunció un panegírico que no se centró en la tragedia, sino en el legado. Mi padre creía que la mayor apuesta que un hombre puede hacer es en sí mismo y en su visión para el futuro, dijo, su voz resonando en el aire silencioso. Su visión fue robada, pero no destruida. La verdad sobre lo que descubrió y lo que planeaba para esta ciudad ahora es conocida por todos nosotros. Nuestro deber no es solo lamentar su pérdida, sino honrar su legado, construyendo el futuro que él imaginó, un futuro basado no en la codicia de unos pocos, sino en el bienestar de todos. Sus palabras fueron una promesa, un puente entre el cierre del pasado y la apertura de un nuevo futuro. Semanas después, Isabela regresó sola al cementerio. Se detuvo ante la simple lápida de 1900 mármol que decía Ricardo Vargas, padre amado, visionario, jugador hasta el fin. La agitación del juicio y del funeral había pasado, dejando un silencio pacífico. Trazó las letras de su nombre con los dedos, sintiendo una conexión final. La ira y la necesidad de luchar habían desaparecido, reemplazadas por una serena aceptación. La herida que había definido su vida adulta, finalmente se había convertido en una cicatriz, un recordatorio permanente no del dolor, sino de la resiliencia y el amor que la impulsaron. Finalmente había encontrado la paz, no en el olvido, sino en la certeza de la justicia y en la restauración del honor. 2 años después, el paisaje alrededor de San Fortuna comenzó a cambiar. Donde antes había tierra seca y polvorienta, ahora se extendían campos verdes y fértiles. El agua, el tesoro que Ricardo Vargas había descubierto, ya no era el arma de un tirano, sino la fuente de vida para una comunidad renacida.
La tragedia se había transformado en una fuerza positiva, un catalizador para un cambio duradero. La historia de la desaparición de El Rey y la corrupción de Javier Morales sirvió como una advertencia, enseñando a la ciudad una dura lección sobre el precio de la vigilancia y la verdad. En el corazón de esta transformación estaba la Fundación Vargas, creada y presidida por Isabela. Usando su formidable habilidad jurídica, luchó para que el control del acuífero se transfiriera a un consejo público, garantizando que sus recursos se distribuyeran de manera justa entre las comunidades agrícolas locales. La fundación se convirtió en una fuerza para el bien, ofreciendo microcréditos a pequeños agricultores, becas para sus hijos e invirtiendo en tecnología de riego sostenible. El sueño de Ricardo de un legado legítimo finalmente se realizó, no a través de un imperio de juegos, sino a través de la prosperidad de la tierra y su gente, un legado mucho más rico que cualquier premio gordo de casino. En el Museo de la Ciudad, donde comenzó el viaje de Isabela, hay una nueva exposición permanente. Titulada El último farol del rey, cuenta la historia completa de la desaparición de Ricardo Vargas y la investigación que sacó la verdad a la luz. En el centro de la exposición, protegido por un cristal, se encuentra el encendedor de plata y la famosa baraja de cartas, organizada en la secuencia de la escalera real de picas. El mapa que formó se ha convertido en un símbolo de esperanza, un testamento a la idea de que la inteligencia y el amor de un padre pueden resonar a través de las décadas para entregar un mensaje final de justicia. Isabela Vargas ya no se define por la sombra de su padre, sino por la luz de su propio legado. Encontró su propósito no en la búsqueda del pasado, sino en la construcción del futuro. Todavía visita la tumba de su padre, no para lamentarse, sino para compartir las noticias del progreso de la ciudad, las historias de las familias cuyas vidas fueron transformadas por el agua, por la justicia, por la verdad. El dolor de la pérdida nunca desaparece por completo, pero ha sido superado por un sentimiento de orgullo y continuidad. No solo resolvió el misterio de su muerte, le dio un nuevo significado a su vida, completando la obra que a él le impidieron terminar. La historia de Ricardo Vargas se ha convertido en una leyenda, un poderoso recordatorio de que la justicia puede tardar, pero se negará a ser denegada. Es una narrativa sobre la oscuridad de la codicia humana, pero, en última instancia, sobre la luz inextinguible de la resiliencia, el amor filial y la determinación. Muestra que incluso el secreto mejor guardado puede ser desvelado por una simple baraja de cartas y que el legado de una persona no se define por cómo murió, sino por el impacto duradero de su visión y el amor de aquellos que se niegan a dejar que sea olvidada, transformando una tragedia en una fuente perenne de esperanza. Agradezco que hayas visto esta historia, para que más personas conozcan esta historia y honren la memoria de la víctima. Comparte este video. Y para continuar viendo más casos resueltos, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla.